Cuéntanos un poco de las obras que vas a presentar este año en la Feria del Libro con Ediciones Sucesivas. Bueno, primero que todo un saludo para todos y todas. Son dos libros, un libro que se llama Jardines colgantes y otros diarios de lectura, que es digamos, una compilación de poemas, y Nostalgia de la luz, que es una compilación de cuentos. Ambos libros pues son resultado de años de trabajo, de años de escritura, reescritura, corrección, proceso, etcétera. Y además, pues de manera muy acertada, la editorial decide que los libros vayan juntos, digamos como en una caja, y eso evidentemente tiene que ver también con el proceso creativo, ¿no? De alguna manera, Jardines Colgantes, que es el poemario, es como el lugar en donde surge, en donde nace el resto digamos, de procesos creativos en mi caso. Entonces es como si el poemario de alguna manera diera a luz el libro de cuentos y eso me tiene muy contenta. Creo que ahí hubo como una traducción perfecta de lo que yo como autora quería dentro del proceso editorial. En el caso de Jardines Colgantes, pues son poemas que llevo escribiendo muchos años, muchos de ellos reescritos y reescritos y reescritos muchas veces, y que de alguna manera reflejan mi experiencia también estética como lectora, mi experiencia poética, mi pulsión poética como lectora. Y en el caso de Nostalgia de la Luz, pues son cuentos que también tienen muchos años de trabajo, por eso yo pues, me demoré tanto en publicar algo de literatura, porque quería trabajar de manera pues muy detallada lo que iba a publicar, y son cuentos que tienen como una relación muy profunda con el archivo histórico. Yo soy investigadora, trabajo mucho con archivo, entonces dentro de ese archivo empezaron a salir historias que yo quise de alguna manera completar. Y evidentemente ambos también tienen eh, pues una relación muy profunda con, con contar aquello que no se cuenta, pero también con honrar la memoria de aquellos que pues por los avatares históricos y sociales de este país se han olvidado, como los desaparecidos, como como los enfermos mentales, es decir, todo este tipo de personas que habitan los archivos y que han sido silenciados en los cuentos, digamos que aparecen, o trato de que tengan una historia. ¿Cómo haces para que una obra literaria se vuelva el reflejo precisamente de eso que estás contando? Porque además son fisuras de la misma sociedad que muchas veces se quedan ahí en el olvido y tú las traes a través de cuentos. ¿Cómo es ese ejercicio? Sí, yo creo que tiene que ver justamente con lo que mencionaba ahora, que es el archivo. O sea, yo trabajo pues con mucho archivo memoriográfico, periódicos y revistas, pero también pues con archivos legales, también archivos personales. Y crecí pues con un padre que se encargó siempre de, primero de incentivarnos la lectura, pero también de contarnos muchas historias, ¿no? Y siempre, digamos, desde niña pensaba cuántas personas existen en el mundo con una historia que contar que no pueden contar o que nadie la cuenta. No sé, te voy a poner un ejemplo. El cuento del tigre de Hong Kong, que es un cuento eh, pues que cuenta, valga la redundancia, la historia de dos hermanos desaparecidos, está pues de alguna manera inspirada en los hermanos San Juan, que forman parte del caso del colectivo 82 y que están desaparecidos pues desde ese año. Y siempre me preguntaba cómo sería ese último día en el que ellos habitaron, digamos, su casa, en que estuvieron con su familia, con sus novias, etcétera. ¿Y por qué no contarlo? ¿No? Es decir, por qué no darle voz a eso? Darle voz, por ejemplo, a una obrera en la tipografía de un pueblo, o darle voz a una mujer lesbiana que es repudiada, digamos, del lugar donde vive a principios del siglo XX, que de verdad fue un caso que encontré en un archivo, o contar, por ejemplo, la historia de mi papá cuando fue cartero a los 14 años y tenía que leerle las cartas a los campesinos que no sabían leer y escribir.
yo sí creo que la literatura debe, de alguna manera, comprometerse con las memorias mínimas, pero sobre todo comprometerse con la voz. Yo no creo que uno le dé voz a los que no tienen voz, yo no voy por ahí, pero sí considero que la literatura crea la posibilidad de escuchar las voces, o sea, no de dar la voz, sino de escucharlas. Entonces eso me pasa a mí con Nostalgia de la Luz, específicamente. ¿Por qué publicar este tipo de libros con una editorial como Ediciones UCC? A mí me parece que la apuesta desde hace un tiempo que tiene la editorial, yo la he seguido de cerca, he presentado varios de sus libros, con la literatura, es una apuesta, yo creo que casi inédita en el medio editorial. Primero a mí me llama mucho la atención que la universidad pues es una universidad de regiones, es una universidad que digamos ha expandido a lo largo del país y mi objetivo es que estos libros lleguen a las regiones también. O sea, como sería como muy interesante poder de pronto encontrar que en el nordeste antioqueño están leyendo el libro, ¿no? ¿Sabes? O sea, eso es más que circule, claro, el circuito bogotano es muy importante y tal, pero a mí me llama mucho la atención la apuesta, digamos, regional que tiene la universidad, pero también la apuesta estética que tiene la editorial. Las ediciones que han salido, digamos, en el último tiempo son ediciones muy cuidadas, muy bellas. Yo me sentí muy cuidada en el proceso. Y además publicar un libro de literatura en una editorial universitaria también hasta cierto punto es una apuesta de resistencia. Es decir, la literatura también es conocimiento, también debería formar parte de los procesos de edición universitaria. Ya muchas, pues, no sé, la editorial EAFID, etcétera, han apostado por publicar literatura, pero creo que la cooperativa ha apostado por publicar literatura, pero también de escritores contemporáneos, ¿no? ¿Sabes? No archivos solamente. Entonces, pues para mí fue como el lugar idóneo, el lugar ideal para venir a aterrizar mis libros. ¿Crees que el eslogan de nosotros como sello editorial de otra forma de leer la ciencia se alinea mucho a eso que estás planteando? Totalmente, porque la literatura, yo no quiero entrar en dilemas epistemológicos entre ciencia y literatura, pero indudablemente la literatura no es el lugar exclusivo, digamos, de la ficción, que también la ficción tiene mucho de realidad, no estoy, digamos, poniéndola en duda, pero creo que, por ejemplo, leer las novelas que se han publicado acá, de Jorge Ivano, etcétera, Nostalgia de la Luz o Diarios de Lectura, pues tiene que ver justamente con que es otra manera de leer la historia, por ejemplo, del país, esa historia jamás contada o esa historia refundida, pero también la posibilidad de entender cómo la lectura, que es una práctica muchas veces tan excluyente en este país, se convierte en una experiencia poética y de comunión colectiva. Entonces, la ciencia debe ser un escenario de comunión colectiva, debe ser un escenario de preguntas, de construcción interpersonal, como lo es el arte. Entonces yo creo que la ciencia tiene mucho que aprenderle al arte y viceversa. Entonces por eso considero que tener en la editorial un lugar para la literatura de alguna manera reafirma esa comunión entre la ciencia como un derecho al conocimiento y la literatura como un derecho al conocimiento y a la expresión libre. Y publicar poesía. Esa sí que es una apuesta. Yo pienso que las dos cosas son fuertes, porque el género del cuento es un género más bien menor, digamos, en los procesos editoriales. No es como que todas las editoriales quieran publicar libros de cuentos, son muy pocas realmente quienes publican libros de cuentos. Y en el caso de la poesía, pues afortunadamente a mí me parece muy chévere que estemos inundados de poesía y que hayan muchos poetas y que haya mucha gente publicando. Yo no soy de eso de, ay, no, hay demasiada, ojalá, ¿sabes? Ojalá estuviera llena la ciudad de poesía. La poesía es esencial, o sea, es para mí, ¿no? Es el lugar, el punto iniciático, el lugar de origen de todo. La poesía no es, digamos, solamente un género, es una manera de ver el mundo, de vivirlo, de habitarlo, de respirarlo. Entonces yo personalmente pues estoy muy contenta, digamos, con poder ofrecer el poemario. Y además el poemario
no solamente no desde la experiencia personal de mi biografía, sino también desde la experiencia que yo he tenido como lectora. Mi centro de investigación es la lectura, las prácticas de la lectura en Colombia, etcétera. Y digamos como que transformar eso, que se relaciona con la pregunta que me decías anteriormente, que es la investigación académica, también evidenciarla y volcarla a lo poético ha sido un ejercicio muy interesante y muy bello que espero se vea reflejado en el poemario. ¿Podemos hablar de una ciencia más poética o una poesía de la ciencia? Yo creo que ambas cosas son, ¿no? O sea, por ejemplo, si uno lee, no sé, a Darwin, no, perdón, a Newton, bueno, Darwin también, pero Newton, pues uno lee a Newton y es profundamente poético, porque es que más que el hombre sea un animal de lenguaje, es un animal de poesía. O sea, la poesía está dentro del ADN humano, o sea, no es una invención, nos habita. Y evidentemente como poder entender procesos que la ciencia o la academia convierte en artículos y convierten en objetos de conocimiento, que está muy bien, pero también relacionarlo con el modo como esos objetos atraviesan a los individuos y los individuos pueden de alguna manera poetizar esa experiencia, creo que es muy valioso. Entonces es un poco lo que hablábamos antes y es cómo no hay una división real entre la ciencia y el arte o la ciencia y la literatura, sino más bien hay un diálogo permanente humano y creativo, ¿no? Creo que lo que une a la ciencia y al arte o a la literatura es la creación y la creatividad. Vivimos en un país en donde la creatividad está negada o es exclusiva para unos pocos. ¿Sí? O no nos parece creativa o la sobrevivencia de una persona que tiene que buscarse el diario vivir. ¿Sí? Lo vemos como el rebusque, ¿no? Pero eso también es creatividad. ¿Sí? No vemos, por ejemplo, en un científico, no sé, estoy pensando en el doctor Lopera de la Universidad de Antioquia, buscando en el ADN la raíz del Alzheimer y oírlo hablar a él, que ya trascendió, pues era muy bello porque era como oír hablar a un poeta, ¿sabes? Como que era muy claro lo que decía, pero a la vez estaba revestido de complejidad. Entonces, yo creo que hay una relación desde la creatividad, desde el derecho que tiene todo ser humano a crear y a gozar de lo que crea. Y en el caso de la ciencia, todo el derecho que todo ser humano tiene de conocer y poderse preguntar aquello que conoce, que es un poco el centro de la ciencia. Entonces, date cuenta que ahí hay un encuentro bien bonito entre las dos. ¿Vendrán más publicaciones de Diana con ediciones UCC? Esperemos que sí. Yo tengo dos proyectos. Uno es otro poemario que se llama Anatomía del Desamor, que ya va pues, por buen camino. Tengo otro proyecto que está más enfocado a lo testimonial y al proceso de las escrituras mínimas en Colombia. Ya muy adelantado, esperemos que lo terminemos y que la editorial lo reciba. Bueno, Diana, muchas gracias. Bueno, a ti muchas gracias.